Este es el vídeo 7 de documentación del concurso Nicho de Chuizo al que me he presentado. En este quiero batir el récord de velocidad porque te voy a contar una cosa muy rápido y muy breve. Hablamos de los plugins o plugins. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y seguimos con el nicho prismáticosastronómicos.com. Hoy simplemente te enseño en la pantalla los plugins que tengo instalados en el proyecto y te cuento el porqué, todo en menos de 5 minutos. Ya lo ves. Esta es la lista completa de los plugins que tengo. No son muchos, pero sí he puesto los que a mí me interesan o me gustan. Y simplemente te los nombro y te digo el por qué está puesto. El primero, y ya voy por orden alfabético, es el Better Click to Tweet, que lo utilizo simplemente, ya lo he dicho en otro vídeo, porque me permite incrustar en el contenido mensajes que son fácilmente tuiteables. ¿Lo utiliza la gente tuitea desde ahí? No, pero me viene muy bien para romper un poco el ritmo en la maquetación de los contenidos. El segundo que tengo es este para las cookies y para todo el tema de la ley de protección de datos que tenemos que cumplir. Lo adapto, lo personalizo y ya tengo eso quitado de encima junto con la creación de las páginas correspondientes de política de privacidad, de información de Amazon, etcétera, etcétera. El siguiente que tengo instalado es este, que lo he descubierto recientemente, que es Cadence Block, que añade bloques adicionales al editor de Gutenberg. De los que tiene, hay un par de ellos que me gustan especialmente porque me permiten añadir un toque diferente y lo he instalado. He tenido dudas porque no quería sobrecargar el tema, pero al final lo he instalado. Y antes de seguir, suscríbete y deja un comentario sobre qué te parece el proyecto. Gracias. El siguiente es el KK Star Rating, que este es el que utilizo para que salgan las típicas y famosas estrellitas, tanto en la web, que te lo enseño. ¿Ves? Yo las dejo aquí en la parte inferior del post. Y estrellitas que también suelen salir en las búsquedas de Google. Luego tengo este, el Link Whisper Free, como se pronuncie, que lo que hace cuando estoy editando abajo en el post me sugiere algunos enlaces internos que puedo poner en ese post que estoy redactando. Lo uso simplemente para que me dé pistas y para evitar que a veces se me olvide algo interesante que pueda incorporar. No lo sigo al pie de la letra, pero me parece útil y también lo uso en otros proyectos. El Lucky VP Table of Content es el que uso para poner el índice de los contenidos. Me gusta más que algunos bloques de los que existen por ahí. Acabo de instalar el MailPoet porque he decidido, y no os lo conté en la parte de estrategia, que voy a incorporar la posibilidad de la suscripción al blog prismáticosastronómicos.com. También tengo instalado este de Metricool, que me vincula esto con el servicio que uso para las redes sociales, que es Metricool. Este, que es buenísimo, de SiteGround Optimizer, que lo que dice su nombre está claro, para optimizar todo lo que es la carga de la página, y viene gratuito con el hosting de SiteGround. Si no lo tienes ahí, no podrías utilizarlo. Es buenísimo y va muy bien. Y el otro de SiteGround, que viene gratuito y que sí te puedes descargar, aunque no tengas el servidor en SiteGround, es este sobre seguridad. Es muy sencillo, hecho para el más torpe del mundo. De hecho, solamente con activarlo tendría suficiente y es muy útil y sencillo. Este, el Aptas Plus, que es quizás el más conocido para copias de seguridad y me va muy bien. Y por último el Yoast SEO, que es el que uso desde siempre para estos temas, y aunque he probado RAM Math y otros, que ahora no me acuerdo, me quedo con este. Me siento cómodo con él y ya está. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Era solo enseñarte estos plugins. Al final son 12 plugins que me van a acompañar en este proyecto. No te vayas del todo. Puedes seguir viendo contenido por aquí. Nos vemos pronto. Chao.